Hola, muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Estamos, gracias a Dios, una vez más en esta hermosa mañana para estudiar la palabra preciosa de nuestro Dios, muy sabia, que nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento, crecer en la fe y poder conocer misterios de su palabra, verdades que aún no conocemos. Vamos a estudiar el capítulo número 2 del libro de Levítico. Realmente el libro de Levítico, o en todo caso todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, incluido Levítico, son libros muy interesantes que si no se lo estudia con preparación, con oración, pidiendo a Dios, uno solo puede ver ahí accesorios, objetos, rituales, y muchas veces no puede ver algo fascinante para su crecimiento espiritual en relación a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Entonces, algo que tenemos y que quiero aclarar es que nosotros, queridos amigos, debemos entender que todo el Pentateuco, en especial, específicamente el santuario, que está repleto estos libros hablando del santuario, del tabernáculo que fue construido por Moisés y los hijos de Israel, nos apunta a Jesucristo, habla de Jesucristo, nos da el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo ya mostrado físicamente, la vida cotidiana en los evangelios. Este ministerio habla de Jesucristo. Eso tengamos en mente. Ahora, si habla de Jesucristo, cómo vivió Jesucristo, nosotros como hijos de Él, tu querido amigo, Dios quiere que seas su hijo. Y como hijo de Dios tenemos que seguir el ejemplo del Hijo de Jesucristo, del Hijo de Dios, Jesucristo. Un pasaje muy interesante que quiero leer antes de entrar a este detalle es Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Ahí claramente nos indica que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de ese mayor personaje que dio su vida por nosotros. Dice el versículo 21 de Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Teniendo en mente esto, conociendo, querido amigo, que el Antiguo Testamento nos habla de Cristo, nosotros al leer el libro del Levítico tenemos que sacar enseñanzas para nuestras vidas. Bien, vamos a comenzar a leer el versículo 1 al versículo número 4 de capítulo 2 de Levítico. Cuando alguna persona ofrezca una oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la que echará aceite y pondrá incienso. Detalles importantes, 3 detalles importantes: flor de harina, aceite e incienso. ¿Qué más? La llevará luego a los hijos de Aarón, quienes eran, Aarón y sus hijos, eran los protagonistas aquí en el ministerio del santuario, quienes recibían las ofrendas, ellos eran los encargados. A los sacerdotes. De ello tomará el sacerdote un puñado, una parte de esa ofrenda que vengan a ofrecer las personas, los hijos de Israel, al santuario, junto con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar como memorial. Ofrenda quemada es de olor grato a Jehová. Aquí ya no se demanda animales, como en el capítulo anterior que hemos visto con qué finalidad se lo hacía. Aquí demanda flor de harina. En otras palabras, ofrenda de cereales. Aquí hay detalles que hay que explicar, querido amigo. ¿De qué manera esto me habla de la vida de Jesucristo? Querido amigo, la flor de harina representa un grano triturado. El trigo es totalmente triturado y se convierte en harina. Y esta harina puede ser desarrollada de diferentes maneras y convertidas en tortas, convertidas en pan. Tiene un producto de esto. Ahora, esta semilla, este grano, ¿de dónde se produce? De la tierra. ¿Quién produce la tierra? Es Dios. ¿Quién derrama la lluvia? Es Dios. En otras palabras, este producto, este grano, es hecho por la fuente y el amor de Dios. ¿A través de qué? Del labor humano.
porque el hombre lo siembra, lo pone a la tierra y esto germina, esto da el producto, la semilla. Si no fuera por la acción de Dios y la intervención del hombre para trabajar el don de Dios, no habría este producto. Entonces vemos que esto viene de Dios. Y el resultado de esto, después de ser triturado, viene el producto final, que es hacer un producto comestible, el pan, las tortas de trigo, de harina de trigo. Aquí vemos que los hijos de Israel presentaban este tipo de especie, flor de harina, que venía de la trituración y se hacía del trigo y salía la harina fina. Y se la presentaba de diferentes maneras. Y ahí quiero recalcar, del versículo 4 hasta el versículo número 10, se ve claramente manifestadas las diferentes formas en las que se podía presentar esta harina de trigo, o este trigo triturado, o cereal triturado. Miren, cuando presentes una ofrenda cocida al horno, versículo 4, cocida al horno se la podía presentar. ¿Qué más? Versículo 5, si la presentas al sartén, también. Versículo número 7, si la presentas cocida en cazuela, que es una fuente. Veamos claramente que de diferentes maneras se la podía presentar esta ofrenda. Pero vamos a concentrarnos en el mismo detalle que mencionaba anteriormente. Este trigo triturado, dado a muerte para que no ya pueda germinar y hecho un producto, representa a Jesús. Querido amigo, Jesús fue triturado, Jesús fue azotado, Jesús fue dado muerto. Así también, cuando la semilla se es triturada, ya no puede germinar, ya no puede volver a la vida. Jesús claramente murió para convertirse y dar la vida a otras personas. Murió por tus pecados para que nosotros vivamos. Eso es lo que hace este cereal, esta semilla. La semilla muere y ya no va a reproducir nuevamente semillas o el producto. Esta semilla se convierte en un producto para alimentarnos a nosotros. ¿Para qué sirve el pan? ¿Para qué sirve la torta de harina? Todos esos productos para alimentarnos, para darnos vida. Y la palabra de Dios dice que Jesús era el pan de vida. ¡Qué interesante! Aquí nos habla de Jesús, el pan de vida que es dado a nosotros, para que nosotros tengamos vida. Él se dio por nosotros para que nosotros vivamos. El aceite representa el Espíritu Santo. Jesús mismo como pan de vida, Jesús era el pan de vida. Jesús mismo cuando empezó su ministerio fue al desierto a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo acompañó a nuestro Señor Jesucristo en su obra, en su ministerio. Y nosotros también necesitamos del Espíritu Santo. Por eso leí Primera de Pedro, capítulo 2, 21. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Jesús necesitaba al Espíritu Santo para ser conducido. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo. ¿Qué más? El incienso. ¿Cuántas veces Jesús oró? El incienso representa las oraciones, ese olor de oración elevadas al cielo. Jesús dice que pasaba las horas, las noches enteras orando. Tú y yo necesitamos orar. Sigamos el ejemplo de Jesús. Todo el santuario habla de nuestro Señor Jesús, de lo que Él hacía y lo que nosotros como hijos de Él debemos de hacer. ¡Qué interesante! Quiero leer el versículo 3 del capítulo 2 del Levítico. Lo que resta de la ofrenda, cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová, será de Aarón y de sus hijos. Esto que se presentaba era cosa consagrada a Dios, era cosa santísima, era agradable a Dios. Por eso el Hijo es agradable a Dios. Por eso tu vida entregada a Dios es agradable a Dios. Ese sacrificio vivo de dar tu vida para rendirte a los pies de Dios, es agradable a Dios. Le encanta ver a sus hijos que se acerquen a Él. Vamos ahora al versículo número 11, un detalle importante. Ninguna ofrenda que presenten a Jehová será preparada con levadura, pues ninguna cosa leudada ni ninguna miel se ha de quemar como ofrenda para Jehová. No tenía que haber corrupción. La levadura y la miel eran productos de
corrupción, de corromperse. Y esto no se usaba para estas presentaciones de estos tipos de ofrendas que el ser humano hacía. No tenía que tener levadura ni miel para no corromperse. Y el Nuevo Testamento nos ilumina con esto. En cierta ocasión Jesús decía, no se contaminen de las doctrinas de los fariseos. Y los discípulos pensaban que era del pan de la levadura. La levadura simbólicamente representa la corrupción, el pecado, las malas doctrinas, las malas enseñanzas, la corrupción, la fermentación de lo verdadero, de lo sano, de lo bueno. Y estas ofrendas no tenían que tener nada de fermentación, nada corruptible. Qué interesante. Vemos ahí que no debería ingresar ese ingrediente. Y nuestro Señor Jesucristo justamente fue un ser recto, justo, no tenía ninguna corrupción y la Biblia dice que Él no tenía pecado. Qué interesante. Versículo 13, un detalle que agregar. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. La sal, ¿qué representa la sal? La sal conserva las cosas. La sal te conserva en santidad. Nosotros somos llamados a ser sal. Y esta ofrenda tenía que tener ese ingrediente indispensable, la sal, que es purificadora, que es conservadora. Y tú y yo debemos conservarnos en las manos de Dios, intactos, íntegros. Y tenemos que llevar la sal a otras personas. Tenemos que ser sal para otras personas, llevar el evangelio, llevar el mensaje y conservar esas vidas en las manos de Dios. Qué interesante, qué bello es leer. Todas estas ofrendas, Dios las dispuso, que los hijos se acerquen a Él para presentarlas, y los hijos presentaban esto en reconocimiento de ese Dios. No solamente ofrendaban para expiación de sus pecados, ellos eran devocionales, daban por amor a Dios, por reconocimiento de que Dios es el creador y es el dueño de todo. Nosotros así tenemos que dedicarnos al servicio de Dios, por amor a Él. Aparte de los diezmos, ofrendas, nosotros tenemos que dar en gratitud muchas cosas, ayudar en el evangelio, disponer recursos para la obra de Dios. Qué interesante. Querido amigo y querido hermano, Dios quiere toda tu vida. Dios quiere enseñarte más. Hay muchas cosas más fascinantes por aprender. Que Dios te bendiga y que hoy aprendamos a seguir el ejemplo de Jesús. Debemos presentarnos como esta ofrenda, ser íntegros, el Espíritu Santo en nuestra vida, estudiar la palabra, el pan de vida, la palabra de Dios, vivir de acuerdo a los caminos de Dios y sobre todo ser la sal del mundo. Que Dios te bendiga, querido amigo. Shalom.